Gracias, mi hermanito. Entonces decía que el mundo ha cambiado y que especialmente en Colombia, si miramos lo que llamamos la pirámide poblacional, desde el censo 2005 se ha notado que la base de la pirámide, que es los menores de 15 años, ha disminuido. Y esa disminución ha producido que las edades superiores, después de los 60 años, hayan aumentado. Eso lo vemos en el 2005, en el 2018. Y lo grave no es eso. Hay muchos países en el mundo donde ha sucedido lo mismo. Estos son algunos de los países como Noruega, Japón, México, China, Brasil y Afganistán. Y ustedes ven que estos son personas mayores de 60 años. En Noruega el 24% de las personas son mayores de 60 años, o sea, la cuarta parte de la población es mayor de 60 años. En Japón el 26%. Pero ustedes ven que hay dos barras. Una barra, o la misma barra, tiene dos colores, el rojo y el gris. El color rojo es la esperanza de vida saludable a los 60 años. Y el color gris es las mismas personas que llegan a los 60 años, pero que viven con discapacidad. Con discapacidad, es decir, del 100% de personas mayores de 60 años, 6% están en discapacidad y 17% están bien, en Noruega. En Japón, de ese 26% de personas que llegan a los 60 años, el 20.3% tienen salud, pero el 5.7% tienen problemas de discapacidad. Si miramos en Colombia, las estadísticas hablan de que las mujeres en Colombia tienen un promedio de vida de 78 años. Pero si ustedes miran al lado derecho, de esos 78 años, 11 años son con enfermedad incapacitante. Incapacitantes que tienen una fractura o que tienen muchas enfermedades, no necesariamente que las llevan a una cama, pero pueden estar allí, ¿verdad? Que implican muchos tratamientos y muchas cosas. Los hombres tenemos una calidad, un promedio de vida de 73 años. Pero esos 73 años, los últimos 9 años de vida, son incapacitantes. No solo que requiere tomar drogas, medicamentos, sino que nuestras limitaciones son muy altas y a veces afecta la ambulación o enfermedades como Parkinson, que hace que una persona tenga que ser cuidada por otro para poder alimentarse. O simplemente demencia o Alzheimer. Son muchas las enfermedades, ¿verdad? Y esto tiene que ver con un concepto básico, porque desde 1951 se ha aumentado en Colombia ostensiblemente ese grado de envejecimiento. En 1951 vemos, la diapositiva del lado izquierdo, que solo el 12% llegaban a los 60 años. Pero en el 2020 el 50% de la población llega a mayores de 50 años comparados con los menores de 15 años. Es decir, en este momento, la edad entre los menores de 15 años y mayores de 60 años en Colombia es muy similar, ¿verdad? Entonces, hoy en día es muy fácil llegar a edades superiores. La gran pregunta que se hace uno, ¿y en qué condiciones? Entonces, por eso algunas personas dicen, no, yo estoy bien, o sea, vieja la cédula, pero yo estoy muy bien. Y por eso tenemos que hablar de calidad de vida, donde no cuenta la edad, sino la vitalidad. Es decir, hoy no importa cuántos años viva yo, sino la calidad de ellos que vivo. O sea, lo importante no es tener 30, 40 años, porque a los 30, 40 años yo estoy con una falla renal crónica o con un cáncer invasivo, pues qué calidad de vida hay. Entonces eso es lo complicado de estas personas, ¿verdad? Algo importante es que entonces tenemos que asumir un ciclo entre lo que es la edad de vida, eso es la calidad de vida. ¿Y qué es lo que queremos? Pues tener calidad de vida. Hace muchos años la parte médica buscábamos el cómo hacer que la gente viviera más. Es decir, que la gente no muera a los 50 años, que llegue a los 60, que llegue a los 70, que llegue a los 80. En los últimos 20 años nos hemos dado cuenta que el gran problema de la gente que vive mucho más tiempo es que se desgasta mucho. Y no estamos hablando sobre la parte económica de todos los costos que demandan unas enfermedades incapacitantes, sino que hoy en día se habla de cómo mejorar la calidad de vida. De tal forma que lo importante no es hasta qué edad llego yo, sino en qué circunstancias llego a esa edad. Desde el año 1786 más o menos, se han hecho muchos estudios donde se ha hablado de la importancia de las emociones y los pensamientos en la salud. Y se hicieron muchos estudios, Freud estuvo con muchos estudios, hay muchos psiquiatras que hicieron muchos estudios, pero solo hasta el año 1975, un psicólogo, Robert Adler, y Nicholas Cohen, inmunólogo, se dieron cuenta por medio de muchos estudios que el gran problema que había en las enfermedades es que hay algo que llama el sistema psiconeuroinmunoendocrinológico. ¿Y qué quiere decir todo eso? Que nuestros pensamientos, nuestra actitud o el estrés genera afectando el sistema nervioso, el sistema endocrino o el sistema inmune. Por ejemplo, hemos escuchado hablar de que hay ciertas hormonas que son buenas en el organismo, como las endorfinas, como la dopamina, la serotonina.
Pero cuando mis pensamientos son inadecuados, cuando mi actitud es inadecuada o simplemente cuando estoy con un estrés negativo, pues el sistema nervioso envía ciertas hormonas como la adrenalina y la noradrenalina, que desgastan el cuerpo. El sistema endocrino influye a nivel de las suprarrenales, liberando la hormona corticotrópica y el cortisol, que son depresores del sistema inmunológico. Y el sistema inmune pues aumenta las células T, aumenta las células del cáncer y las citoquinas que son proinflamatorias. ¿A qué lleva que esos pensamientos envíen impulsos al sistema nervioso, al sistema endocrino inmune? Pues como lo ven en la barrita, desgasta todas las funciones cerebrales, endocrinas e inmunológicas. Y eso es lo que hace que de una u otra manera tengamos enfermedades. Es decir, la enfermedad no solo por el consumo de azúcar, no solo por el consumo de colesterol, sino que ya es importante pensar en la vida. De tal forma que un esquema sería eso, nuestros pensamientos van a interferir con nuestras emociones, alterando el sistema nervioso va a liberar hormonas tanto en el sistema endocrino como en el sistema inmune, y ahí es donde viene la enfermedad. Es decir, muchas de las enfermedades son producidas por eso. Por ejemplo, cuando hablamos del sistema endocrino, la tiroides, mucha enfermedad de tiroides tiene que ver con emociones y con pensamientos. Pero también muchas infecciones, entre ellas el cáncer, se piensa que tiene que ver con esto. De tal forma que hoy en día sí es importante pensar en nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos tienen una importancia vital. 1700 se habló de esto, en 1975 se creó esa ciencia, pero la gran pregunta es si pudiéramos tener un examen que abriera nuestros cerebros o que por medio de alguna radioimagen nos pudiera mostrar qué pensamientos tenemos en nuestro cerebro, ¿qué daría ese examen? ¿Cuáles son la clase de pensamientos que tenemos? Nuestra vida depende en gran parte de lo que hay en nuestros pensamientos, lo que hay en nuestra mente. Claro, eso es difícil de creerlo. Y cuando pensamos que es una ciencia nueva, en 1975, tenemos que ir un poquito más atrás y en la palabra de Dios, desde hace más de 2700 años, se escribió Proverbios 4:23. Y Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él mana la vida. Quisiera mostrar tres versiones distintas. Una versión en Dios ha hablado y dice, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. En la palabra de Dios para todos dice, ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Y en la traducción lenguaje actual dice, y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Mire, la Biblia, Dios ya nos lo había dicho desde hace muchos años, mucho antes de que los científicos pensaran en la psiconeuroinmunoendocrinología, que parte vital de la vida del ser humano son los pensamientos. Es lo que almacenamos en nuestro corazón, ¿verdad? De tal manera que podemos decir que la importancia de guardar el corazón, de atesorar nuestros pensamientos, de valorar lo que hay en la mente, porque allí viene la vida. Y cuando hablamos de la vida, hablamos de calidad de vida y de salud. Y eso es lo importante, ¿verdad? Cuando miramos el Salmo 34, tiene 22 versículos, pero curiosamente en la mitad del Salmo, Salmo 34, versículos 11 y 12, dice, ven hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Pero quiero que resaltemos el versículo 12. Dice, ¿quién es el hombre que desea vida? Que sea muchos días para ver el bien. Y yo pienso que este texto nos está hablando de calidad de vida. ¿Cómo tener calidad de vida? ¿Verdad? Y la calidad de vida no tiene que ver en cómo estamos caminando o cómo estamos alimentándonos, sino muchas cosas que producen o no quebrantamiento de la salud. Ahora, esa salud no es en el día de hoy, es qué estamos haciendo en este momento para que al llegar al fin de nuestros días, 70, 80, 90, 100 años, si podemos llegar allí, tengamos calidad de vida. Y cómo esa calidad de vida no depende solo del día de hoy, ni de las circunstancias, sino que tiene que haber algo excepcional que nos permita tener calidad de vida. Por eso, mirando el Salmo 34, la idea es podernos orientar en cómo tener calidad de vida. Permítanme, oramos para pasar al estudio de este hermoso salmo. Amado Dios, Padre Santo, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gran bondad para con nosotros, Señor. Gracias porque este salmo está ahí para aprender de él, pero también para ponerlo en práctica. Y cuando el hombre está inventando cosas, sabemos que tú eres el creador y que tú tienes el control de todas las cosas, mucho antes de la ciencia, Señor. Y por eso estamos seguros que si hay algo que nace en nuestros pensamientos, que nace en nuestra mente, en nuestra alma, y que de una otra manera afecta nuestra calidad de vida. Por eso al estudiar ese salmo, enséñanos cómo el escritor, posiblemente Rey David,
pudo darnos a entender que hay un consejo para vivir en medio de las circunstancias y para crecer en medio de ellas, para tener calidad de vida en Cristo Jesús. Amén. Vamos a mirar el Salmo, lo vamos a ir leyendo poco a poco, pero quiero básicamente dar el título, cómo tener calidad de vida, y vamos a hablar de dos puntos importantes. Los 3 primeros versículos nos hablan de cómo podemos expresar la calidad de vida, cómo yo puedo manifestar que tengo calidad de vida. Y vamos a mirar el origen de la calidad de vida, de dónde proviene la calidad de vida, desde el versículo 4 hasta el versículo 22, viendo 3 subpuntos importantes. Uno, la calidad de vida viene de las victorias del pasado, versículos 4 al 10, viene de las enseñanzas del presente, versículo 11 al 18, y viene de confiar en el futuro, versículo 19 al 22. Bueno, entremos a esto, pero recordemos un poquitico la esencia de este salmo, la historia de este salmo. Miramos en 1 Samuel, capítulo 22, los primeros versículos, nos habla cómo David huye del palacio del rey Saúl ante los muchos intentos que Saúl había tenido de asesinarle. David ha perdido su empleo, su sueldo, su matrimonio, hasta la casa familiar de sus padres. David huyó a una ciudad de los filisteos. Pero allí al estar, los enemigos se dan cuenta que entre ellos está ese guerrero famoso, esa estrella del ejército de Israel. David se hace loco, finge locura y se escapa. Por poco lo matan, ¿verdad? Pero luego se va a buscar un lugar seguro. Y buscando un lugar seguro llega a la cueva de Adulán, que es donde se firma este salmo. Ahora, pensemos un poquitico cómo estaba David, porque David está en una cueva. Si pensamos en esta época que estamos viviendo nosotros post pandemia, digamos que se encontraba una cuarentena en una cueva sin ninguna comodidad. Para vivir en una cueva representa el colmo de la falta de todo, porque en una cueva no hay ni oxígeno, no hay comida, no hay dinero, no hay familia. Y estaban buscando estaban persiguiendo para matarlo. Tampoco tenía esperanza de futuro. David, en medio de esa cueva, estaba carente de todas las cosas. ¿Cómo serían los pensamientos de David? Pero estando allí en esos pensamientos, llegan 400 hombres a la boca de la gruta para unirse a él. ¿Pero quiénes llegaron? Los afligidos, endeudados, amargados de Israel, y lo nombran jefe. Se identifican con su vida de los agentes del régimen de Saúl. Por eso es que este salmo es tan importante, porque en medio de la carencia que tiene David, en medio de todas estas circunstancias que está viviendo él, en medio de sus temores, aflicciones, sin esperanza, escribe este salmo. Por eso cuando miramos este salmo, tenemos que mirarlo desde la perspectiva de una voz de ánimo para quienes pasamos por estas circunstancias. ¿Cómo tener calidad de vida en medio de las circunstancias de toda la carencia posible que hay a nuestros lados? Entonces miremoslo. Los 2 primeros versículos nos muestran cómo se puede expresar calidad de vida. Y dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandece a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Vamos a mirar 3 cosas importantes que llenaron los pensamientos del salmista. Ahora, yo quiero que entendamos, en una circunstancia como la que él estaba pasando, ¿cómo serían nuestros pensamientos? Porque la mayoría de veces el problema por lo que no tenemos calidad de vida es porque nuestros pensamientos se centran en las circunstancias, en lo negativo de la vida, en las dificultades, en nuestras carencias. Pero miremos cómo podemos expresar una calidad de vida como David cuando nuestro enfoque está totalmente distinto. Y vamos a mirar 3 cosas en las que se enfoca el autor de este salmo. 3 acciones o expresiones que implican calidad de vida. La primera dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que no importan nuestras circunstancias, no importan nuestras dificultades. Nuestro enfoque debe estar en la grandeza de Dios. Si siempre mi mente está confiando en la grandeza de Dios y estoy adorando a Dios por su grandeza, mi vida va a cambiar, ¿verdad? Bendecir a Dios es agradecer, es decir cosas de Él que salen de nuestro corazón. No solo en nuestros labios, en nuestro corazón. Es un corazón entregado, entero, confiado ante el Señor, que reconoce la grandeza de Él y puede adorarlo por su grandeza. Es cierto que hay circunstancias en nuestra vida, pero en medio de esas circunstancias podemos saber, entender, creer y confiar plenamente en que hay un Dios todopoderoso, un Dios grande que está ahí dispuesto a llegar a nuestras vidas. Sabes que lo importante es, como dice el Salmo 103, versículo 2, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo creo que si queremos tener calidad de vida, tenemos que empezar a pensar todo lo que tenemos en Dios.
pero no olvidarnos ninguno de sus beneficios. ¿Sabes? La mayoría de veces nos olvidamos de lo que Dios hace en nuestras vidas, de lo que Dios ha hecho, y nos centramos en lo negativo y en lo carente. Pues David, en medio de esa cueva, en medio de todas las carencias que tenía, encontró algo en qué pensar. Y ese pensamiento es en la grandeza de Dios. La grandeza de Dios. Querido hermano, y si hay algún amigo esta noche escuchándonos, en algún momento escuchan este video, yo quiero que pensemos, cuando tenemos circunstancias, ¿dónde están nuestros pensamientos? ¿En dónde se centra nuestro corazón? Porque si estás en las circunstancias, tu vida se va a amargar, tus emociones se van a acabar, vas a generar estrés. Y ese estrés ya vimos que produce hormonas inflamatorias, hormonas estresantes y produce unos neuropéptidos que son negativos y alteran todo el organismo. Por eso es importante que nuestro pensamiento, emociones, nuestra mente y nuestra alma se enfoque en el Señor, en la grandeza de Dios, en cómo entender lo que Él es. Y obviamente al entender yo cómo es Dios, puedo dedicarme a adorarle. ¿Cuándo? En todo tiempo. Bendiciré a Dios en todo tiempo. Pero el salmista no solo se queda bendiciendo, dice que lo va a alabar continuamente. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Sabes que el salmista no miraba las circunstancias, sino miraba la grandeza de Dios y por eso lo bendecía? Pero también lo alababa y decía, tú eres grande. Señor, tú haces cosas maravillas. ¿Podemos entender la grandeza de nuestro Dios? ¿Podemos entender cómo actúa nuestro Dios? Porque independiente de nuestras circunstancias, ahí está el Dios, grande y poderoso, ¿verdad? Donde lo podemos alabar continuamente. No importa las dificultades, no importa las enemistades, no importan las noticias. Yo sé que todo eso hace parte de la vida y que a veces eso nos produce temores o nos produce angustias. Pero tú y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Queremos tener calidad de vida? Porque la calidad de vida sale de nuestros pensamientos. Y tenemos que empezar a escudriñar en nuestras mentes dónde están puestos nuestros pensamientos, ¿verdad? Porque los pensamientos a veces nos intranquilizan. Pero sabemos que en Isaías 26:3 dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran. ¿Nuestros pensamientos dónde están puestos? ¿En las circunstancias o en Dios? Porque si están puestos en Dios, vamos a sentir paz. Esa paz nos va a relajar y va a disminuir todas esas hormonas proinflamatorias. Y así como bendigo a Dios, adoro a Dios en todo tiempo con mis pensamientos, mis emociones, puedo con medio de mi cuerpo adorarle a Él, alabarle a Él, ¿verdad? Con toda mi voz y con todo mi ser. Es estar enfocado en lo que Dios hace. Es vivir expresando el actuar de Dios. No solo saber que Dios actúa, es creer que Dios es el que actúa, es entender que Dios actúa, pero también en darle a conocer a otras personas que Dios actúa. Yo no puedo quedarme con eso, sino que tengo que llegar allá. Y por último, dice, en Jehová se gloriará mi alma. Claro, cuando hablamos en Jehová se gloriará mi alma, como que quedamos un poquito perdidos, ¿verdad? Pero básicamente en el alma está nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestros sentimientos. Todo esto debe descansar en Dios, porque en Él es donde está la victoria. Cuando decimos en Dios se gloriará mi alma, estamos diciendo que la victoria no depende de nosotros, sino de Dios. ¿De cuál Dios? De ese Dios grande que bendigo en todo tiempo y ese Dios grande que alabo continuamente por lo que Él es. ¿Sabes? Que la victoria no está en nosotros. Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es en Él que somos vencedores, no es por nuestras capacidades, pero si nuestros pensamientos están puestos en la grandeza de Dios, en el actuar de Dios, y reconocemos que el triunfo viene de Él, las cosas van a ser mejor. Y eso es lo que nos produce generar calidad de vida. La calidad de vida no podemos dejársela a nuestros pensamientos ni a nuestras circunstancias. Nuestros pensamientos deben de enfocarse totalmente en la grandeza de Dios. Por eso tenemos que conocer esa grandeza de Dios. Tenemos que conocer cómo actúa Dios y cómo es el actuar de Dios. Y no solo eso, sino cómo nuestros triunfos no están por nuestros méritos, sino por lo que Dios hace en nuestras vidas. Entonces, cuando expresamos la calidad de vida adorando a Dios, alabando a Dios y viendo que la victoria viene de Él, podemos hacer muchas cosas porque es nuestro testimonio y eso va a tener resultados. Cuando tú y yo estamos dispuestos a cambiar nuestros pensamientos, sacarlos de las circunstancias, llevarlos hacia Dios, vamos a expresar la grandeza de Dios, ¿verdad? Y cuando tú te reúnes con tus amigos, con tu familia, pues les dices, Dios hace maravillas. Gracias a Dios somos más que vencedores. Oiga, usted no estaba pasando por una necesidad, sí, sí. ¿Y por qué está tranquilo? Porque confío en Dios. Porque hay un Dios grande. Porque hay un Dios poderoso que me escucha, que actúa. Pero ¿y tú qué? No, yo confío en Él.
Pero yo no veo que estén sucediendo las cosas, no, pero es que esa es la fe. La fe es que las cosas van a suceder. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo en este momento no lo veo, pero sé que Dios tiene su plan para mí, su propósito. Y entonces mire que el resultado es que cuando tú estés dispuesto a dar testimonio en tu vida de esa grandeza de Dios, de ese actuar de Dios, y cómo Dios somos más que vencedores, dice que lo oirán los mansos y se alegrarán. Y alguien, hace muchos años, yo leía una revista que se llama Selecciones, y había un artículo muy bonito que se llamaba La risa remedio incurable, algo así, la risa remedio algo. Y tiene que ver con eso. En España hay muchas clínicas donde la gente va a reírse porque riendo se liberan unas sustancias que llaman endorfinas y eso también produce bienestar. ¿Sabes qué? Cuando testificamos de la grandeza de Dios, cuando estamos dispuestos a adorar a Dios, a alabar a Dios y a reconocer que Él viene en la victoria, la gente de nuestro lado también va a cambiar porque se van a alegrar. Pero si tú y yo nos enfocamos en las circunstancias, en mirar lo negativo que está pasando, en mirar lo caótico, vamos a entristecernos nosotros y vamos a liberar esas hormonas proinflamatorias que van a afectar nuestra vida, pero también las que nos rodean. Y sabes que cuando damos ese testimonio, como lo está haciendo David, pudo hacer un reto. ¿A quiénes? A esos mansos que lo escuchaban y que se alegraban. Y ese reto simplemente era dos cosas. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Ahora, cuando uno lee engrandecer, piensa que es que uno tiene que hacer que Dios sea grande, pero no, Dios es muy grande. Engrandecer quiere decir reconocer su grandeza. Sabes que a veces, no es por contender con nadie, pero oramos y decimos, ay Diosito, si tú pudieras hacer esta cosita, si aunque fuera hicieras esto. Y cuando nos escucha, ¿sabes qué piensa la gente? Se tiene un Dios muy pequeñito, pero nuestro Dios es muy grande. O sea, tenemos que reconocer su grandeza. Y cuando tenemos la grandeza de ese Dios y reconocemos cómo obra, por eso lo adoramos y por eso lo alabamos, entonces podemos decir a otras personas, venga, reconozcan la grandeza de Dios, engrandezcamos a Dios, pero también exaltemos aún a su nombre. La palabra exaltar quiere decir sacar, o sea, reconocer también. Recuerden que en la Biblia cuando hablamos de su nombre estamos hablando del carácter. Es decir, yo reconozco la grandeza de Dios y por eso lo adoro, pero también reconozco el actuar de Dios por su carácter y por eso lo alabo. Su carácter es que es santo, es que es misericordioso, es protector, es proveedor, es justo, es santo. Y qué bueno cuando yo entiendo eso. Yo digo, Señor, si tú eres justo, no vas a dejar que la injusticia caiga sobre mi vida. Señor, si tú eres misericordioso, tú vas a obrar en medio de mis necesidades. Señor, si tú eres un Dios proveedor, no vas a permitir que a mí me suceda esto, aquello, lo otro. ¿Qué hay en tus pensamientos? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Las circunstancias? ¿Las dificultades? ¿O estamos reconociendo la grandeza de Dios, el actuar de Dios y cómo en Él somos más que vencedores? Ahora, la calidad de vida no solo se expresa, sino que el Salmo nos enseña de dónde viene esa calidad de vida. Vamos a mirar de los versículos 4 al 22, de dónde viene la calidad de vida. Y vamos a ver primeramente que viene de las victorias del pasado. El salmista ahí en el Salmo 34, versículo 4 en adelante dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué quiere decir eso? Él va a dar su testimonio. ¿Y ese testimonio qué es? Que sentía temores. Claro, lo estaban persiguiendo los ejércitos de Saúl. Estaba a punto de morir. Llegó a este pueblo y allí también se sintió atacado y le iban a matar y le tocó vivir hasta la cueva de Adulán. Tenía temores. Pero ¿sabe qué hizo en los medios de los temores? Buscó a Dios. Buscó a Dios. ¿Y qué sucedió cuando buscó a Dios? Que Dios obró. ¿Cómo obró Dios? Primero lo escuchó y segundo lo libró. Los temores son aquellas reacciones que tenemos los seres humanos basados en el pasado. Yo siento temor ante un hecho que voy a afrontar, pero por algo de experiencias del pasado, ¿verdad? Pero ¿sabes qué es lo lindo? Que no importa cuáles sean nuestros temores, hay un Dios grande, hay un Dios que obra, un Dios que nos da la victoria y que nos escucha. ¿Y qué hace Dios? Dice que lo libró de todos sus temores, de todos sus temores. Querido hermano y querido amigo, yo sé que a veces no tenemos calidad de vida porque tenemos tantos temores que impiden que salgamos adelante. Hay gente que siente temor hasta tomarse una tableta para la hipertensión sabiendo que es hipertensa. Pero hay gente que tiene temor aún a hacer dietas porque se va a acabar. O tenemos tantos y tantos temores entre las cosas. Pero sabes que en medio de nuestros temores podemos buscar a Dios. Podemos hablar con Dios. Podemos decirle, Señor, tú eres grande. Tú actúas. Yo quiero entregar a ti todo esto y, Señor, quítame esos temores. Y él le pasó eso. Buscó a Jehová, Jehová le oyó y lo libró
de todos los temores. Y cuando él está hablando de esto, pues habían personas que lo escuchaban y dice que los que miraron a él fueron alumbrados. Esa palabra alumbrados ahí significa como guiados. Así como cuando uno va por el mar y ve un faro y ese faro lo alumbra, es para guiarlo, para saber uno por dónde va. Sabes que cuando buscamos a Dios, Dios no solo nos libra de los temores, sino que nos guía en saber qué hemos de hacer. Y lo más importante, dice, sus rostros no fueron avergonzados. Es decir, estas personas que escuchan el testimonio se van a enfocar en Dios. Dios los guía y salen victoriosos. No solo Dios nos libra de los temores, sino que por medio de nuestra calidad de vida que tengamos, y hablamos con los que nos rodean, ellos también pueden salir adelante. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios guiador. Dios nos guía. La palabra dice en el Salmo 119, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dios nos guía a través de su palabra para que sepamos por dónde coger, por dónde caminar. Él, a través del Espíritu Santo, nos impulsa a movernos, a saber a dónde vamos. Dice que en Dios está tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es grande, Dios es bueno. Y Dios quiere guiarnos para que tú y yo vayamos en santidad hacia Él y hagamos el propósito que Él tiene en nuestras vidas. ¿Sabes? Hay unas victorias del pasado. No permitas que el pasado te ataque, que el pasado te culpe y que el pasado siga ahí, porque eso quita la calidad de vida. Si queremos tener calidad de vida, lo primero que tenemos que hacer es triunfar del pasado. Y esto lo hacemos basados en Dios. Primero, Dios nos guía. Segundo, dice el texto, este pobre clamó y le oyó Jehová. Mire, él mismo está diciendo, aunque yo todo, mire quién lo está diciendo, Rey David. Pero él está humildemente llegando ante Dios y decirle, este pobre clamó y Jehová le oyó y lo libró de todas sus angustias. Cuando David dice este pobre clamó es que entendió que ante la grandeza de Dios, ¿qué somos nosotros? Pero también se humilló ante Dios. Y algo importante que nos da calidad de vida es ser humildes. Pero cuando somos altivos, cuando somos orgullosos, eso no nos permite tener calidad de vida, porque nuestro cuerpo está luchando contra nosotros mismos. Pero qué bueno el ejemplo que nos da el salmista de que hay que vencer el pasado. Y que al vencer el pasado, ese orgullo mismo, podemos ir a Dios, dice que le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Miren lo lindo, él no solo tenía temores, sino tenía angustias. Pero en medio de sus angustias, en medio de sus temores, buscó a Dios. En medio de sus angustias, clamó a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo libró de eso. Querido hermano y amigo, ¿estás angustiado por algo? ¿Hay algo en tu corazón que te aflige? ¿Hay algo que te da temor todavía? ¿Por qué no buscar de Dios? ¿Por qué no clamar a Dios? ¿Por qué no orar con Él, dialogar con Él? Porque hay una gran promesa y lo libró de todas sus angustias. Claro, esta promesa era para David, esto fue una experiencia que él tuvo. Pero tú y yo también podemos tener experiencias como ella, porque Dios es grande. Pero hay un resultado. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Es decir, que el ángel de Dios permanece cerca, por eso dice que acampa. Dios nos protege, ¿verdad? Dios obra, ¿cómo? No lo sé, ¿verdad? Hace muchos años pensamos que había un ángel de la guarda que está ahí, pero no. Dios tiene sus mecanismos, Dios tiene su forma de actuar, donde Dios nos cerca para protegernos, para defendernos. A los que le temen, a los que respetan a Dios, a los que honran a Dios, ¿verdad? ¿Y para qué los tiene? Para defenderlos. Porque Dios no es solo guiador, sino Dios nos protege. Por eso podemos confiar en Él y dejar todas nuestras angustias en Él, porque Él nos protege. Por último, las victorias del pasado tienen que ver con una invitación, un reto que Él hace. Dice, gustad y ved qué bueno es Jehová. Ese reto me hace pensar, ayer estuvimos en un supermercado y pasamos por un lado y nos dicen, les provoca coger este nugget, es un nuevo nugget, de hecho en tal. Nos dijeron, gustad y ved qué bueno es. Y la verdad, lo probamos, nos gustó y lo compramos. Pues yo creo que el salmista estaba haciendo eso. Les decía, gustad y ved qué bueno es Jehová. Pero ¿a quién se lo decía? A los inconversos. Pero también tiene una palabra para los creyentes. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Mire, tú tienes que comprobar que Dios es bueno. Queridos amigos, Dios es bueno. Nosotros que hemos estado relacionados con Él por un tiempo, entendemos la bondad de Dios, la grandeza de Dios. Pero tú estarías dispuesto a buscar de Dios, a clamar a Dios, a entender que Dios es bueno y que a través de Jesucristo podemos llegar a Él, porque Él transforma nuestras vidas. Jesús murió en la cruz para perdonarnos, para limpiarnos, pero también para reconciliarnos con Dios. Y por eso tenemos un acceso directo a Dios. Y Él nos adopta como hijos. Él es bueno, pero estamos dispuestos a ir a Él.
Por eso dice, gustad y ved qué bueno es Jehová. Vengan, le está diciendo, vengan acá, porque dichoso el hombre que confía en él. Esa palabra dichoso es una persona mucho más que alegre. Entonces, podemos tener calidad de vida, porque la calidad de vida proviene de mi relación con Dios, de confiar en Dios, no solo de conocerlo, no solo de creer en Él, sino de confiar total y absolutamente en Él. Y eso es lo que nos permite tener calidad de vida. La calidad de vida está cuando tú entregas completamente tu ser al Señor y confías en Él, ¿verdad? Pero le dice a los inconversos eso, gustad y ved qué bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Pero también dice, temed a Jehová vosotros sus santos. Está hablando de aquellas personas que han aceptado al Señor y que están caminando en la santidad. Porque la responsabilidad de todos nosotros creyentes es caminar en santidad hacia Él. Sed santos como Él es santo. Pero mira lo que dice, nada les falta porque Dios provee, igual que dice el Salmo 23, ¿verdad? Pero me gusta la ilustración que hace. Dice que los leoncillos necesitan y tienen hambre. Es decir, que los leoncillos, que son los hijos del león, fácil, ¿no? Leoncillos, hijos del león, pueden carecer de algo, pueden tener hambre. Ahora, ¿qué es el león? Si pensamos en los animales, el león es el rey de la selva, ¿verdad? Ese león es el rey de la selva. Pero aunque sea el rey de la selva, sus hijos pueden carecer de algo. Sin embargo, dice, pero, contraste, pero, aunque los leoncitos que necesitan tienen hambre, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y es que el rey de la selva no puede suplir todo, pero el rey de reyes, el señor de señores, ese gran Dios, puede suplir todo. Porque dice, no tendrán falta de ningún bien. Porque Dios no solo es guiador, Dios no solo es protector, sino que Dios es proveedor. Entonces, por eso, si rompemos con todo eso que estaba en el pasado, todo eso que estaba sucediendo con él, es que podemos experimentar esa calidad de vida. La calidad de vida viene a confiar totalmente en que Dios nos guía, en que Dios nos protege y en que Dios provee para nosotros y que no nos va a faltar nada. Pero también había enseñanza en el presente y es de donde desprende la idea de tener calidad de vida. Dice, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Me da la impresión que el salmista, después de que está contando toda esa experiencia y todo eso que pasa en el pasado, llama y hace una invitación, ¿verdad? Y dice, venid, hijos, oídme. Y les dice, yo les voy a enseñar algo, yo voy a en este momento ser como docente para ustedes, ya les conté mi testimonio, ya les dije cómo busqué a Dios, ya les dije cómo clamé a Dios y me libró de todas las angustias, ya dije que los que buscan a Dios no van a tener carencia de nada, pero quiero enseñar algo más importante. Y queridos amigos, en este momento y queridos hermanos, quiero enseñar algo muy importante. Lo más importante es saber del temor de Jehová. Es como honrar a Dios, es como apreciar a Dios, es como valorar a Dios, es como seguir a Dios, ¿verdad? Pero después de eso, les hace una pregunta. ¿Quién es el hombre que desea vida, que sea muchos días para ver el bien? Me da la impresión de que David era un gran comerciante, ¿verdad? Él vio toda la gente que estaba allá y dice, les voy a enseñar el temor de Jehová, pero tal vez la gente decía, pero yo no quiero aprender eso, no quiero, pero usa un argumento muy importante. Y si tú y yo salimos a la calle y le decimos a alguien, hey, vengan, ¿quién desea vida? ¿Quién desea tener muchos días para ver el bien? Seguramente más de uno va a decir, quiero tener esa calidad de vida, yo quiero tener esa calidad de vida. Pues eso es lo que nos está enseñando el Salmo. El Salmo nos está diciendo que para tener calidad de vida tenemos que aprender a temer a Jehová, a honrar a Jehová, a seguir a Dios, ¿verdad? Y entonces nos lo dice de esta manera. Bueno, se bloqueó un poquito. Pero estamos viendo cómo estas enseñanzas del presente tienen que ver con tres cosas importantes. Le está diciendo, ¿quieren saber cómo tener calidad de vida? Pues mire, la calidad de vida implica de muchas cosas. Y es el versículo 13 y el versículo 14. Básicamente de tres cosas. Y le dice, ¿quieren ver el bien? O sea, lo importante no es cuántos años vamos a vivir. Lo importante es que esos años que vamos a vivir, vamos a ver el bien, vamos a estar bien. Repito, eso es calidad de vida. Calidad de vida no es vivir 120 años. Es que esos años que vivamos estemos bien, que podamos ser funcionales, que, ¿verdad? Entonces está diciendo tres cosas importantes. Primero, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Lo que está diciendo, si queremos tener calidad de vida, no solo tenemos que cambiar nuestros pensamientos, no solo tenemos que tener un corazón limpio ante el Señor, donde podamos darle, confiar plenamente en Él, sino que nuestra comunicación tiene que ser sabia. No podemos engañar, no podemos mentir,
No digas cosas malas, no uses el chisme, la murmuración. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. No es engañar, ¿verdad? Qué importante la comunicación. Y algo importante que hoy en los seres humanos es la comunicación. Y tenemos que aprender a tener una muy buena comunicación, ¿verdad? Lo segundo que dice es, apártate del mal y haz el bien. Mire lo importante. ¿Qué está diciendo? Mira, no busques el mal, porque el que busca el mal no va a tener bien. Si quieren tener calidad de vida, sálganse del mal, apártense del mal. Pero apártense del mal no para no hacer nada, sino para hacer el bien. Sabes que a través de ese salmo tú y yo podemos entender que tal vez haya cosas que estamos haciendo mal, pero que podemos cambiarlas por cosas que hagamos bien. Que cada día busquemos cómo mejorar las cosas y hacerlas bien. Y por último dice, busca la paz, pero no dice, búsquela a ver qué pasa, sino que dice, busca la paz y síguela. Así como hay una comunicación, así como hay una acción, hay otras cosas importantes. Cuando hablamos de buscar la paz, es importante entender que hay dos clases de paz. Una paz con Dios, Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entendemos que la paz con Dios solo la podemos tener a través de Jesucristo. No hay ninguna otra forma de obtener la paz con Dios, porque somos pecadores. Y nuestro pecado ha causado división entre Dios y nosotros. Estamos enemigos de Dios, estamos rebelándonos ante Dios porque no hemos obedecido, porque estamos separados de Él. Pero gracias a Jesús, quien murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, quien con su preciosa sangre limpia nuestros pecados y nos limpia la maldad, tenemos acceso a Dios. Somos justificados por esa fe que tenemos en la obra redentora de Jesucristo. Pero no podemos quedarnos ahí. Ah, sí, yo soy justificado, yo creo. No, no. Dice, busque la paz y sígala. Tenemos que seguir en esa paz, ¿verdad? Y eso es la reconciliación. En Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. La paz de Dios es totalmente distinta a lo que está buscando el ser humano, ¿verdad? Tenemos que tener reconciliación primero con Dios, pero también con los seres humanos y conmigo mismo. ¿Sabes que el éxito de la calidad de vida también implica en eso? Si yo estoy agrediéndome, si yo estoy peleando conmigo, si yo no hago más sino culparme el pasado, no puedo tener calidad de vida. La calidad de vida implica cuando yo confío en el perdón de Dios. El hermano Miguel, ¿qué día nos está enseñando el Salmo? Donde habla de cómo David estaba mal físicamente porque no había pedido perdón, pero cómo cuando confiesa su pecado, empieza a restaurar su salud. Si queremos tener calidad de vida, primero tenemos que tener una buena reconciliación con Dios a través de Jesucristo, pero también con nosotros mismos, amarnos, perdonarnos, pero también con los que nos rodean. Yo no puedo estar en altercados con mi vecino, con mi familia, con cualquier persona que esté allá, porque eso lo que hace es liberar esas sustancias que son inflamatorias, esas sustancias que debilitan el sistema inmunológico, todo esto que genera corticoides a nivel de las suprarrenales, o todas esas sustancias que salen en el sistema nervioso central para afectar nuestro cuerpo, que todo eso es lo que nos desgasta. La calidad de vida implica primero que todo tener paz para con nosotros mismos. Obviamente ya la hemos tenido con Dios y lo hemos tenido con los demás. Y esas enseñanzas de presente nos hacen una reflexión. Y esa reflexión dice, el versículo 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Es decir, no estamos solos. ¿Hay circunstancias? Claro que hay circunstancias. ¿Hay dificultades? Claro que hay dificultades. Estamos a veces como en una cueva, carentes de todo. Pero sabes que para los justos hay dos cosas importantes, y es que los ojos de Dios están ahí y sus oídos están atentos al clamor de ellos. Tenemos como dialogar con Dios. Podemos orar con Él y estar totalmente seguros y convencidos que Él nos escucha. Él inclina su rostro a nosotros para oír nuestro clamor, para suplir nuestras necesidades. Y eso es lo lindo, que los justos son escuchados. Los justos son vistos por Dios. Ese Dios que nos guíe, ese Dios que provee, ese Dios que nos protege, ¿verdad? Pero el versículo 16 es un contraste allí donde dice que la ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Es decir, si a los justos sus ojos y sus oídos están para llegar a sus necesidades, para los malos que están separados de Dios por el pecado, viene la ira de Dios. ¿Y para qué viene la ira de Dios? Para cortar de la tierra la memoria de ellos. En pocas palabras, esto que está diciendo ahí tiene que ver con que Dios nos dice, mira, no tienes por qué afligirte, no tienes por qué sentir angustias, no tienes por qué sentir temores. Yo soy tu protector, yo soy tu proveedor, yo soy quien te da continuamente el bien. No te preocupes por los malos, yo me encargo de ellos. Preocúpate por vivir enfocado en mí, lo que soy y lo que hago. Vive como justo en tu forma de hablar, de actuar
y relacionarte con otros. Leí un estudio científico hace como unos 3 o 4 meses donde hablaba de que las personas están enfermas porque están más enfocados en lo de los demás que en ellos mismos. Y esto también libera todos sus neuropéptidos negativos que producen disminución metabólica del ser humano. Esto, en pocas palabras, lo que está diciendo es que cuando yo me enfoco en lo que hacen otros, eso me produce estrés. Ese estrés me llega a las suprarrenales, me libera todas esas hormonas depresoras, todos esos cambios inmunológicos también. Y eso es lo que afecta a mi salud. Hay personas que viven pendientes de lo que hacen los demás. Y eso nos afecta. ¿Sabes que si queremos tener calidad de vida tenemos que enfocarnos en nosotros? En cómo están nuestros pensamientos, en cómo está nuestro corazón, en cómo crecer, en cómo comunicarnos, en cómo encontrar esa paz, en cómo actuar con otros, en cómo salir del mal para buscar el bien. Claro, yo puedo pensar en los demás y puedo orar por ellos y puedo orar para que dar testimonio a ellos y compartir la palabra por ellos. Pero no estar pendiente de las cosas malas porque eso no afecta. ¿Cuántas personas se levantan a las 4:30 a escuchar el radio y a ver todo lo negativo que sucede? Y luego ven el noticiero a las 7 y ven todo lo negativo. Y todo el día están y se encuentran con una persona, ay, sí, esto sí supuesto. Todo eso está afectando nuestras vidas. Eso no nos permite tener calidad de vida. La calidad de vida viene cuando empezamos a comunicarnos de una forma adecuada. Cuando empezamos a actuar dejando el mal y buscando el bien. Y cuando nos aprendemos a relacionar bien entre nosotros mismos y experimentamos esa paz de Dios para experimentar la paz con los demás. Entonces, luego de que hace esa invitación y esa reflexión, hace una intervención. Dice, claman los justos y Jehová los oye y los libres de sus angustias. Cercano está Jehová de los quebrantados y salva a los constritos de espíritu. Y esa intervención tiene que ver con lo que Dios hace. Dice, claman los justos y Jehová los oye. Jehová interviene, Dios interviene. Entonces, ¿qué hace el ser humano? ¿Qué hacen los justos? Claman. ¿Qué hace Dios? Los oye, ¿verdad? ¿Y qué más hace? Los libra de todas sus angustias. Querido hermano y querido amigo, ¿tienes angustias en tu vida? ¿Hay algo que te afecta emocionalmente? ¿Hay algo que te debilita emocionalmente? Que a veces estés triste, que a veces estés deprimido, que a veces estás sollozando, que a veces dices, ay, si a mí me pasa como algo, pero no sé, yo como me siento mal. ¿Por qué no clamar a Dios? ¿Por qué no permitir que ese Dios grande que estamos hablando llegue a tu vida y te libre de todas esas angustias? El justo clama, Dios interviene. Dice que cercano está Jehová de los quebrantados de corazón. Más que hay que sacar nuestro orgullo. Hay que quebrantar nuestro corazón ante Dios y decir, Señor, te necesitamos. Porque no somos capaces de nada. No sé nuestras capacidades, en la fortaleza y en la capacidad de Él. ¿Y qué hace ese Dios que ve a los quebrantados de corazón? Los salva. ¿A quién? A los contritos de espíritu. Salva a esas personas humildes. No a ese orgulloso, ególatra que está en libertad. Dios ve nuestro corazón. Dios conoce nuestras necesidades y Dios tiene la capacidad de obrar en medio de todas esas angustias que tú y yo podemos experimentar, así como el salmista habló de sus temores y de sus angustias. Pero no solo las experiencias del pasado, no solo son las enseñanzas del presente, sino es que tú y yo podemos confiar en el futuro. Lo grave es cuando hoy en día hay algunas personas que no pueden confiar en el futuro y toda su vida es qué pasará mañana y qué pasará pasado mañana. Se nos olvida Mateo 6, ¿verdad? Pero el texto termina diciendo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Mire, el texto no dice que no podemos tener aflicciones. El texto no dice que los creyentes no pasamos por aflicciones. Ni incluso no dice, bueno, vamos a tener poquitas o vamos a tener de vez en cuando. No, el texto parte de una base. Y esta no es la experiencia de David. David, al terminar el Salmo, está diciendo, para tener calidad de vida hay que entender que habrán aflicciones. Podrán suceder aflicciones. Pero la ventaja es que no estamos solos. Por eso dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, le librará Jehová. ¿Qué palabra de ánimo, querido hermano? Eso es confianza en el Señor. Saber y entender que no importa por las situaciones que estemos pasando, por las carencias que estemos pasando, hay un Dios grande que actúa. Y dice que de todas nos librará Jehová. ¿Y sabes por qué? Porque Él guarda todos sus huesos, dice. Pero de todas ellas le librará Jehová. Dios nos libra. Porque es que estas aflicciones nos esclavizan. La gente no hace más sino pensar en todo lo que la aflige y sigue pensando y sigue pensando. Pero la ventaja es que Dios nos escucha y Dios nos libra. Y nos cuida aún cada uno de sus huesos que no será quebrantado, ¿verdad? El Salmo termina diciendo que hay una eternidad. No solo es la confianza en el presente, sino que esa confianza en el futuro va hasta la eternidad. Ya habla de una doble eternidad.
Dice, matar al malo la maldad. Dice, ¿qué le va a pasar a los malos? Que serán muertos, ¿verdad? Y esos que aborrecen al justo serán condenados. Sabemos que al final de los tiempos habrá una condenación para aquel que no haya creído y vivido la palabra de Dios. Para que no haya llegado ante Dios y no haya conocido a Dios y haya obedecido a Dios. Serán condenados, ¿verdad? Pero también el texto dice en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Recuerden que el texto decía, apártate del mal y haz el bien. Pero esas personas no quisieron conocer a Dios, negaron a Dios, rechazaron a Dios, y algún día Dios los rechazará. Y esos malos serán condenados a lo que llamamos el lago de fuego, ¿verdad? Pero dice que en el 22, Jehová, redime el alma de sus siervos. Esos que son justos, Dios va a redimir sus almas. Eso se llama la vida eterna. Dios pagó por nosotros. Y dice, y no serán condenados cuantos en él confíen. Miremos dos versículos. Efesios 1:6 dice que somos hechos para el avance de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. No es que tengamos las capacidades, es que Dios en su misericordia nos hizo aceptos en el amado. Y en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es por la gracia de Dios que tú y yo podemos ser perdonados de los pecados. Y si hay algún amigo en esta noche que me acompaña, yo quiero que entienda que su pecado lo separa de Dios. Y pecado es todo aquello que haga que ofenda a Dios. El solo hecho de rechazarlo, como dice ahí en Juan 3:18 y 19. Si yo rechazo a Dios y quiero vivir mi vida a mi acomodo, eso es un pecado. Pero Cristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, para que por medio de su sangre tuviéramos perdón de pecados. Y es por su gracia. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Tú has escuchado la palabra. Ahora, ¿has creído en ella? ¿Has creído en Jesús? Porque si crees en Jesús y lo invitas a entrar en tu corazón y confías plenamente en Él, hay una vida eterna. Y esa vida eterna hace que no vendremos a condenación, hacemos pasado de muerte a vida. Queridos hermanos, como conclusión, pues vemos que el Salmo nos habla de cómo tener calidad de vida y nos habla de dos puntos. El cómo vivir expresando la calidad de vida y el cómo tener la calidad de vida. Y para vivir expresando la calidad de vida tenemos que dar gracias a Dios continuamente adorándolo. Tenemos que alabar a Dios siempre independiente de las circunstancias. Y nuestra alma está llena de Él, porque en Él somos más que vencedores. Pero eso nos sirve para animar a otros, llevando la gran motivación de que conozcan al Señor, de que reconozcan la grandeza de Dios y el carácter de Dios. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltar aún a su nombre. Pero la calidad de vida implica de tres cosas. Las victorias del pasado, donde clamamos a Dios y retamos a los demás, donde experimentamos la calidad de vida por medio de una sana comunicación, una prudente acción y una convivencia en paz, recordando que Dios tiene el control y que Dios nos libra de las angustias. Y la confianza en el futuro, tanto en la vida donde Dios nos libra de la aflicción y en la eternidad. Habrá condenación para el que no cree en el Señor y salvación. Mateo 25:46 dice, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Querido hermano, estamos en un punto de nuestra vida. No podemos hacer nada por cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar el futuro. La idea es cómo vamos a manejar nuestros pensamientos, cómo vamos a manejar nuestra vida, si nos aprendemos a comunicarnos bien, a actuar adecuadamente y a convivir en paz con otros. Siempre relacionarnos con Dios para que nuestro futuro sea de calidad de vida. Porque Dios nos libra de los temores y angustias, nos libra de la angustia y nos librará de cualquier aflicción. Amado Señor, Padre Santo, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias por este texto que hoy permites que podamos estudiar. Gracias por estas palabras de David que, como él las escribió allí mismo en la cueva, en medio de todas sus circunstancias, son consuelo para nuestras vidas que estamos también en medio de tantas circunstancias. Y confesamos que a veces nos sentimos como en esa cueva, donde estamos encerrados en los problemas, en las dificultades, en la enfermedad o en el manejo de emociones y no sabemos qué hacer. Pero entendemos que tú eres amoroso, protector y que nos libras de nuestros temores, nos libras de nuestras angustias, que estás ahí para escucharnos, para ver nuestras necesidades, para oírnos y para actuar en medio de todo esto que sucede, Señor. Padre, oro por cada uno de mis hermanos y las necesidades que puedan tener ellos y que podamos entender que nuestro enfoque no está en las circunstancias, sino en la grandeza tuya. Y si hay algún amigo, Señor, que también aprenda a ceder el control de su vida a Cristo, entendiendo que Él murió en la cruz para salvarnos, para redimirnos, para consolarnos, para cuidarnos.
y cómo podemos obedecerle y seguirle a él. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, hermano Jorge. Muchas gracias, Gracias, a todos los hermanos por su asistencia. Que el Señor les bendiga. Gracias, Las hermanito. hermanas recuerden su cita mañana a las 7 de la noche en la reunión de damas. Feliz noche para todos. Gracias, hermano. Igualmente Feliz para noche, todos. hermanito. Muchas gracias. Feliz noche, hermanito. Muchas gracias. Dios les bendiga. Amable por la invitación. Dios les bendiga, hermanito. Dios les bendiga, hermanos. Y gracias. Buenas No. noches, chao, hermanito. No, Jorge, por Ah, enseñarnos también. hermanito César. Que pasen buena noche, mis hermanos. Muy bueno el tema. Buenas Besito, noches. que duerman. Hermano John, buenas noches. Que duerman, hermanitos. Vamos a hacer todo lo posible, ahorita. Gracias, mi hermano. Una feliz noche. Dios los bendiga. Igualmente, hermano Edwin, saludos. Los quiero mucho, hermanitos. Buenas noches para todos. Chao, hermano Eduardo. Hermano Rubén. Hermano Roberto. Que les bendiga. Gracias, hermanos. Gracias a Dios. Eso, hermano. Chao, familia Pérez Velázquez. Hermano Rubén. Dios los bendiga, hermano. Hasta luego. Chao, hermano Josué. Buenas noches. Feliz noche, hermanitos. Chao, chao. Feliz noche. Me Chao, voy. hermano. Y los aquí a todos. El Señor les bendiga. Amén.